creo que los muchachos que tengo acá son la reencarnación de antiquísimos espíritus africanos, trasladados al Caribe a través de viajes en galeones terribles, muchas veces espantosos, pero que han convertido todo esto en arte. Tengo esa impresión de que así se sienten ustedes. Estoy con Russo. ¿Cómo estás, Russo? Bueno, ¿Cómo te va? Muy bien. El verdadero nombre de Russo, o no sé si el verdadero es Russo, pero otro es el falso, es Hiram Riveri Medina. Hiram Riveri Medina. Hiram. Y Roldán González. ¿Cómo te va, Roldán? Muy ¿Cómo bien, estás? muy bien. Encantado de estar aquí. ¿Por qué han elegido esa vocación de orillas para su Es conjunto? un poco, Orillas es un poco, estamos intentando buscar para el concepto que llevaba el álbum, de lo cubano, en este caso nuestro primer álbum, un nombre que sintetizara la idiosincrasia del cubano, la oralidad del cubano, todo lo que somos por la herencia parte española, africana, chinos, etcétera. Y era el nombre ideal, ¿no? Correcto. Dentro de la filosofía o la idiosincrasia del cubano, los orichas forman parte de la cultura, del folclore nuestro. Claro que sí. heredamos de, bueno, del centro. Bueno, hay una mezcla de religiosidad, creencias, y todo eso trae su cultura, los sus cantos, rituales. los rituales que llevan son fantásticos, su música. pero muy artístico todo ello. Claro, lo que Todo ello pasa es tiene- que a la época cuando fuimos colonizados por los españoles, en Cuba exterminaron uno de los pocos países a partir del Caribe, bajando hacia América del Sur, que no quedan indios, es Cuba. En Cuba los exterminaron todos, los españoles, acabaron, no dejaron ni un indio. Muy poco. Entonces trajeron la mano de obra africana a Cuba para trabajarlo. Los negros africanos trajeron su religión, su música, su ritmo, la cual era, su religión, por ejemplo, era prohibida practicarla porque era la religión católica española que primaba a la época en el país. Entonces ellos las practicaban igual, pero asociaron cada una de sus divinidades a los santos católicos. Exactamente. Ha pasado también. Claro, me imagino en muchas en partes los de Andes América. también ha pasado sincretismo. en partes Y entonces se culturales. creó un fenómeno Aquí que hay se llama mucho de eso. sincretismo religioso. Claro, que también hay. Detrás Santa de cada Bárbara santo de la español, religión. un santo africano. Santa Bárbara. Santa Bárbara Es bendita. Changó en la Claro, religión Changó. africana. Claro. Vi- ¿Ustedes han ido a alguna sesión de cultura africana? Nosotros tuvimos el honor de ser invitados nuestra primera vez en Brasil por el padrino de Río de Janeiro. Y nos pasamos a su casa, a los cuartos de santo, compartimos ceremonia, le dieron autorización de nosotros, porque no también tocar los cueros con ellos. Ah, sí, tocaron con ellos. Sí. Nos invitaron a su casa, estuvimos toda una tarde compartiendo con todo lo que es ¿Y han viajado a África folclore ustedes africano. con su música o no? África Cape del Sur. Town. A Cape Town. Bueno, Sí. Cape Town. Cape Town. Bueno, Eso pero, no está en África digamos tampoco. que, claro, pero de todas Estamos maneras adentro. estás en África, claro. ¿Y la gente cómo ha reaccionado ahí? ¿Dónde se presentó? Era un festival de ¿Dónde? jazz. Era Un festival de jazz. De jazz. Ah, ok. Claro. Muy bien. Muy bien. Es un continente muy musical, así que... Claro. Y yo creo que, bueno, por una cuestión también nosotros consideramos que hacemos una música bastante pegajosa, sin arrogancia. Pasó bien, pasó bien. Teníamos un poco de temor porque justamente presentar un proyecto como el de nosotros, que es más bien popular, en un festival de jazz, era un riesgo. Pero poco a poco nos dimos cuenta que por suerte podemos tocar en festivales de rock, de música popular, música urbana, en festivales ¿Por de qué jazz. hacen ustedes el mismo sincretismo que sus ancestros africanos? Es posible. Más o menos. Musicalmente hacen... Cuando te he visto desfilar Le aquí, damos esto es La Habana responsabilidad. Vieja, ¿no es cierto? Sí, Por ejemplo, exactamente, porque tú has pasado sí, de exactamente. La Habana Vieja, yo estaba sintiendo una cosa un poco rara. La vieja muy Habana caribeña, muy caribeña de todas maneras, pero también muy africana, Claro, claro. muy africana. La mezcla que tenemos en Cuba de razas también. Sí, pues. Cuba hay rubios, trigueños, Sí, de claro. todos colores, de todos tipos. Nuestras lágrimas negras. Las lágrimas son negras, ¿sí? Claro. Efectivamente. ¿En Cuba qué les dicen a ustedes de esta música? Cuando han comenzado. Al principio... en el- Los miraban porque- raro, Sí, me el imagino. movimiento Nadie cuando es comenzó profeta en en los su tierra, tú 80 sabes. era todo breakdance y luego es que se atrevieron a salir 2 o 3 locos, entre esos yo. ¿Contra Con una qué banda, tienen, ¿no? contra qué Quiero tienen hacer. que, contra qué cosa, digamos, esto de moda, tienen que luchar ustedes en Cuba para hacerse sentir, para hacerse notar? Todo lo que rueda en lo que es música mundial, el fenómeno reggaetón, etcétera, todo lo Los que fenómenos entra, musicales comerciales que nosotros, Comerciales, que sin, la radio sin pasa. ningún tipo de crítica, cada cual hace lo que puede y sin quitar valor, ni mucho menos. ¿No? No es fácil tampoco hacer un hit, por muy comercial que sea. Sí, claro. No, es que tampoco es una manera de luchar. Nosotros nos gusta hablar
en lo que pensamos, lo que creemos, esté bien o mal, sin intentar convencer a nadie de lo que decimos tampoco. Intentar hablar de las cosas que vemos, que tocamos, que sentimos, que todas nuestras vivencias. Hay que saber que hace 14 años que nos fuimos de Cuba y cambiamos un poco de la noche al día. ¿Se fueron a dónde ustedes? A París, a Francia. Nada más y nada menos. Entonces, claro, ahí hubo un choque de cierta manera, otro tipo de filosofía. ¿Qué esperaba la gente de París? ¿Qué esperaba de ustedes? A principio nada, porque no nos conocían. Pero... No los conocían, pero digamos... No, porque el proyecto, justamente, buena pregunta, porque el proyecto se creó en París. Se creó en París, pues, exactamente, claro. Es lo que suele pasar. Destino, ¿eh? Destino, porque nosotros no íbamos a ningún lado. Esa era la primera banda que... ¿Y ustedes llegan a París por qué razón? A nosotros nos invitan, pero Roldán ya se encontraba Yo vivía allá en París. Ah, tú ya vivías en París, antes que un año antes llegué yo, ellos llegaron por otra vía para otros festivales, y ahí nos conocimos y ahí se creó el proyecto. Porque en muchos grupos musicales latinoamericanos, todos empiezan a entender a su país de afuera más. Es el dicho que dicen, nadie es profeta en su tierra, justamente. Y empiezan a sentirse más peruanos los peruanos cuando están en París. Bueno, París ha sido un clásico, ¿no? Es un tópico casi. Hombre, uno comienza a amar sus raíces cuando se aleja de ellas. Bueno, Martí vivía en Nueva York, viejo. ¿Qué quieres que te diga? Estuvo por México, por todas partes. José Martí era en la biblioteca de Nueva York. José Martí. Nuestro poeta nacional. Que se moría de frío, que iba con un ternito así. Se hizo cubano allá, por llamarlo de alguna manera. Es verdad. Y eso es un poco lo que ocurre con todos los latinoamericanos. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Es verdad. Bueno, ustedes los cubanos son muy querendones de su tierra. Han sufrido mucho en París. ¿Cómo lo recibieron con su primer invierno en París? A ti, por ejemplo. Tú que estabas antes. Difícil. Fue... Al principio también, como París el emigrante, el primer año, los primeros años, tiene una especie de felicidad increíble que no sabes ni por qué. Sencillamente porque cambiaste de lugar y porque crees que las cosas van a ir mejor. Hay una euforia del inmigrante. Una euforia, una voluntad, una fuerza de decir ahora sí. Bueno, que está bien porque es una contrapartida que es importante justamente para poder seguir. Estás compensando de alguna manera con ese exceso de rabia estímulo. Exactamente, decir ahora sí. De adrenalina, todo. El hecho de que te has abandonado. Ya después las cosas cambian de color, ¿sabes? Después ya te vas dando cuenta de que en todos los lugares tiene sus pros y sus contras, hay cosas que te gustan, cosas que te gustaban al principio, que después no aprecias. Sobre todo cuando uno aprende la lengua y empiezas a entender lo que te están diciendo y la manera de recibirte. Que estuvimos muy bien recibidos en París, no hay queja tampoco a ese... Es un problema de adaptación, pero es verdad que uno se va con un sueño que a veces se convierte en pesadilla. Mismo las cosas vayan bien. Mismo las cosas económicamente vayan bien. Por ejemplo, que es más o menos la razón principal. Para emigrar. Para emigrar. En este caso, por ejemplo, no hay emigración política, ni mucho menos. No es política, no, sino es emigración. Es más matemática el problema de matemático que ideológico. Sí, que ideológico. ¿Y ganan dinero ustedes? De vez en cuando nos ponen unos pesos en la cuenta. Sí. Algo para huele, como dice el indio. Hombre, no se puede hacer de otra manera. O sea, me gustaría poder vivir sin dinero, pero no se puede. Si fueras millonario, vivirías sin dinero, hermano. Exactamente, por supuesto. Tienes que tener un montón de dinero. Exactamente. Que es lo que siempre me pasa a mí. Estoy esperando a mi primer $1.000.000 hoy y no me llegan nunca. Hombre, yo espero tenerlo antes, serio. Hay que esperar tanto. Para no darme el millón, ¿eh? Qué bárbaro, caray. De Panam, de París para ser exacto, de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Vienen de Panam o Paname, que es la jerga para llamar a París. Panam. Y la nueva generación, ¿eh? Hay un manifiesto generacional aquí. Dicen Panam. Sí, claro, dicen Panam. Rescate de oralidad urbana. Claro, trabajo de rescate de oralidad urbana, es un poco lo que forma parte de los ¿no? elementos de rap cubano. Están escuchando habla en la calle ustedes. Un poquito para ver cómo habla la gente. Y la gente varía en su forma de hablar. Exactamente, hay frases y palabras que están de moda este año y el año que viene pasan a otra. Exactamente, eso pasa con todas. Depende del argot de cada... Después hay mucha cosa inglesa que a veces se adapta y se pone. También. Al final se pierde. El origen de la palabra se pierde. Y ya después no sabe ni lo que quiere. No sabe de dónde viene y ya ha formado un
un nuevo idioma, ¿no? Bueno, eso es evolución. Dialecto, de cierta manera. Exactamente. Bueno, la nueva trova cubana es la gran música de fondo de los 60s y de los 70 de Cuba. Orillas será la gran música de fondo de la Cuba que viene a continuación. Sería para Quizás nosotros... una Cuba, estamos viviendo una transición en Cuba, social, política, etcétera. Es posible, Podría sería para ser eso. nosotros un honor, ojalá. Nosotros estamos muy mal Como ubicados dijera el para... maestro Silvio, ojalá. ¿El público los estimula? Claro, Sí. ¿Cuando están evidente, frente a sí. frente con Sí, el sí, público? Muy difícil hacer un concierto cuando el público no está... hay Mejor en la públicos- sala pequeña. Sí, ¿no? Claro. Mucho más contacto. Hay más calor, esta cosa de... Sí, Y hay estos públicos que se sorprenden, hay públicos... ¿Cuál público es el más raro frente al cual está usted, digamos? Más bien hemos ido en contra de las reglas, ha aceptado, la gente ha asimilado, ha entendido de primera escucha el concepto, claro, ¿no? Que traía la banda como primera propuesta en los cubanos, por ejemplo. Y luego han seguido la evolución de la banda y nosotros también hemos ido siempre explicando, dando... Casablanca, Casablanca, Marruecos. Marruecos. Qué interesante. Ah, mira. Sí, ahí Casablanca, estaba, Marruecos. o sea, no, público Turquía. raro. Era la primera vez que vimos un público así. Turquía. Ya. Turquía, no, Turquía fue Bueno, lo Turquía es hicimos, hasta cierto buenísimo. punto más... hasta cierto punto mucho más, entiende pero más. Casablanca, Pero Casablanca, Pero ¿cómo Casablanca. reaccionaba la gente? yo me sentía muy raro, no sé por qué. No sé. Pero que es rarísimo, claro que sí. Claro, estaba... Para este tipo de música, digo. Aunque no sé, ahora No, la música circula tanto ahora. No sé, seguimos el y ambiente, Pero hay- el ambiente, sin embargo, la hay- vibración, la energía. Yo me sentía raro en el escenario. Bueno, tenemos que dejarlo acá porque se me acaba el programa.